Hola, hoy día vamos a empezar con un logueo geomecánico para taladros. Y bueno, vamos a hacer una explicación y una revisión de los taladros y les voy a enseñar cómo usar el RMR y cuál es el resultado después de haber hecho el logueo. Como resumen, nosotros tenemos 5 parámetros para obtener el RMR básico. De los 5 parámetros, estoy coloreando en verde los parámetros que se pueden obtener con certeza en un logueo, y en rojo los parámetros que se obtienen de forma indirecta, interpretativa, por criterio o experiencia del que loguea. En este tutorial explico, según mi criterio, cómo se deberían tomar los valores coloreados en rojo para un logueo geomecánico de RMR. Lo primero que vamos a hacer es saber de dónde a dónde van las corridas. Hay gente que loguea por tramos o por estructuras o por tipo de rocas. Nosotros vamos a loguear por corridas. La gente que perfora siempre nos entrega esto, un taco. En estos tacos nos ponen de dónde a dónde va lo perforado y lo recuperado. Muchas veces es bueno revisar lo recuperado porque no viene a ser lo que es exacto. Ahora lo que vamos a registrar, vamos a empezar registrando en el logueo de dónde a dónde van las corridas. Esta va de 163.50 hasta 164.60, de 165.40, 167.70. Tenemos que ir registrando las corridas y después de haber hecho eso tenemos que revisar si es que concuerdan o no, porque puede suceder el error de que repitamos los números, que no hayamos escuchado bien. Y acerca. Otra cosa a tomar en cuenta es las fracturas mecánicas. Acá también tenemos otra fractura mecánica que cierra perfectamente y que puedes ver acá, acércate un poco, y que puedes ver acá que tienes muescas. Entonces esto no es creado en la naturaleza, esto es creado por la máquina. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es definir las rocas que encontramos. Entonces voy a empezar a marcar de dónde a dónde aparece cierto tipo de roca y de dónde a dónde ya no existe este tipo de roca. De 63.50 hasta 74.75 tenemos lutitas, y de ahí hasta 78.65 tenemos areniscas. Después bajamos y tenemos lutitas hasta 97.50. Y después tenemos areniscas hasta 99.70. Después tenemos lutitas hasta 101.05. Y después tenemos areniscas hasta 123.25. Hasta acá tenemos areniscas. Y después tenemos lutitas hasta el final. Ahora ya estamos en la etapa de medir la resistencia del macizo rocoso. Hay diferentes formas de medirlo. Podemos usar una navaja, si tienes navaja, una picota. En este caso nosotros tenemos un martillo, el martillo de Smith. Lo recomendable es, se tiene que hacer 10 ensayos con el martillo de Smith, y a partir de eso uno elige los 5 mayores, y dependiendo con qué fórmula quiere usarlo, hay varias fórmulas que puedes usar. Primero hay que tomar en cuenta que, como les había mencionado, tenemos dos tipos de roca: areniscas y lutitas. Las lutitas tienen que tener baja resistencia, las areniscas tienen que tener mayor resistencia. Entonces, como no tenemos la base, vamos a usarlo con el concreto. Vamos a elegir este bloque y vamos a ver cuánto es su resistencia en golpes. No se olviden. Acércate más, Juan. Tiene un golpe de 16 y ya rajó la muestra. Vamos a ver cuánto marca esta.
Acércate, Omar. Tenemos 36. Y 36 otra vez. Y 38. Entonces está corroborado de que sí, las areniscas tienen más resistencia que las lutitas que hemos entregado más adelante. Ya hemos hecho el cálculo y nos da que para las lutitas tenemos una resistencia de 40 megapascales y para las areniscas tenemos 80 megapascales. Y ahora la parte que vamos a hacer es la medición del RQD. Vamos a medir de acá del 74.55, 74.95, 76.60 y 77.35. Esto fue creado por DER y la regla es bloques de roca mayores a 10 centímetros. Recuerden, son trozos mayores a 10 centímetros. Tenemos 90 centímetros de RQD. En el siguiente tramo de 76.60, 67.60 podríamos forzarlo y bueno, no, tenemos RQD de 0. Bueno, ahora entramos al parámetro de espaciamiento. ¿El espaciamiento qué viene a ser? ¿Cuántos trozos tú tienes en la corrida? Recuerda que nosotros estamos haciendo este logueo no por estructura ni por tipo de roca, sino por corridas. Es decir, en esta corrida de acá tengo ¿cuántos trozos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y tengo una recuperación de 1.6. Ahora, para explicar mi criterio de cómo obtener los parámetros en rojo, realizo una comparación con los parámetros confiables de un logueo, que son el RQD y las fracturas por metro. Entonces tenemos que a medida que el RQD decrece y las fracturas por metro aumentan, se tiene una variación en la calidad de la roca. Analizando los extremos, sería que un RQD alto con un grado de fracturamiento bajo es un indicativo que la persistencia de las rocas y las fracturas es corta. Por ende, la apertura es muy pequeña y es poco probable tener relleno y meteorización. En el otro extremo, un RQD bajo y muchas fracturas hace que todos los valores aparezcan. Es decir, es mucho más probable tener persistencia e interconexión, apareciendo una apertura entre bloques, generando que se tenga relleno y que esto genere meteorización. En este gráfico busco sustentar mi criterio para que sea tomado en cuenta en la obtención de los parámetros de RMR en un logueo geomecánico. Acércate más. Ahora, para el tema de persistencia, este es otro parámetro que va en la parte de condiciones de juntas. Hay cosas que no se pueden ver cuando uno trabaja con cores, que es por ejemplo persistencia en este caso. Uno tiene que asumir. ¿Por qué? Cuando uno está en un túnel o en una galería, uno sí puede ver si esto persiste, va más allá, pero en esto no. Uno solamente puede asumir. Un criterio para asumir es el grado de fracturamiento. Es decir, si la roca está muy fracturada, la lógica es que tenga que persistir porque va a tener muchas fracturas. Y si llegas a hacer una prueba al billón, esta agua tendría que fluir por todas esas fracturas porque, otra vez, hay muchas fracturas. Si la roca es buena y tiene una fractura, significa que estas fracturas no deben ser muy persistentes. ¿Por qué no deben ser muy persistentes? Porque tú ves en el testigo que no está muy fracturado. Sígueme, Omar. Por ejemplo, veamos en esta parte de acá, donde está todo destrozado.
¿Creen que la fractura persiste o no persiste? Tiene que persistir, mira cómo está, esto se debe ampliar. Tenemos casi 15 metros de todo este tipo de material que está triturado. Entonces debe haber una persistencia de estas fracturas. Entonces el valor de persistencia debe ser alto. Opuesto sucede con este tipo de roca. Tiene menos fracturas, algunas son mecánicas y muchas están cerradas. ¿Es persistente o no? La lógica me dice que no debería ser persistente. No hay mucho espacio para que pueda fluir. Entonces, por eso yo le pondría un grado de persistencia bajo, y en esa roca destruida que les mencioné le pondría un valor de persistencia alto. ¿Bien? Ahora, para el tema de apertura tenemos también lo mismo, solamente podemos asumir. ¿Por qué solamente podemos asumir? Porque todo esto en un momento está comprimido, y una vez que tú abres, sacas el testigo, ¡plac!, ya no hay esta compresión. Y otra vez el mismo criterio. Si tienes, por ejemplo, roca muy fracturada como acá, acércate más, roca muy fracturada como acá, tienes que tener mayor apertura. Por ejemplo, en estos lados donde tienes que hay redondez, entonces tiene que haber una apertura, porque el agua debe haber viajado por esta zona para poder oxidar. Lo mismo pasa en esta zona y en esta zona. Pero donde uno puede asumir que la apertura o los valores de apertura son bajos es en esta parte. Por ejemplo, en esta de acá. Por más que quiera juntarlos, se llegan a cerrar. Les había dicho que había también acá mecánicas. Entonces la apertura debe ser baja. Es decir, un criterio es a roca mala o roca fracturada, tiene que haber una apertura más amplia. A roca buena, buena resistencia, pocas fracturas, la apertura debe ser menor. Esa sería la idea para lo que es aperturas. Para el tema de rugosidad, esto sí lo podemos chequear porque tenemos los cores. Entonces es solamente pasar tu dedo y darte cuenta si es rugosa o no es rugosa. Un criterio que estamos manejando también es la característica de la roca. Es decir, tienes una lutita, las juntas que pueda tener mayormente no son rugosas, pasan de suave a ligeramente rugosa. A diferencia de las rocas que son areniscas, tienen mucha más rugosidad. Entonces una roca como la arenisca va a tener más rugosidad que una roca que está formada por arcillas y limos. Eso hay que tomar en cuenta. También en el tema de fallas, la rugosidad va a ser más baja porque es una zona de falla. Entonces todo el material está mucho más lavado. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta en el tema de rugosidad. Pero es fácilmente chequeable con el dedo y a tu criterio, ¿no? En este caso solamente te estoy dando un indicativo de cómo ha sido con el tema de rocas y que lo hemos podido diferenciar fácilmente. El tema de relleno, cuando hablamos de relleno solamente estamos hablando del material de relleno de las juntas. ¿Cómo está este material? Nosotros estamos clasificándolo de, tienes duro mayor a 5 milímetros, duro menor a 5 milímetros, suave mayor a 5 milímetros, suave menor a 5 milímetros, y tienes limpia y listo. En este caso, para el tema de fallas, vamos a poner un relleno suave mayor a 5, que significa que es una zona muy débil. Y para rocas duras, como por ejemplo la arenisca otra vez, el relleno vamos a ponerle duro, pero como no lo vemos, vamos a asumir y que tiene que ser menor a 5 milímetros. Ese es un criterio fácil. Para las margas, en este caso, vas a usar un tipo de relleno duro también, menor a 5 milímetros, y ese sería el criterio. Recuerda que estos datos son subjetivos, uno no puede estar en campo y esta tabla ha sido creada para usarla en el frente de la labor. Ahora lo que vamos a ver es la parte de intemperización. En este caso no estamos hablando de intemperización de cómo está la roca, sino estamos hablando de intemperización de cómo está el material dentro de las fracturas. Hay ciertos casos donde uno debe asumir que la intemperización ha sido tremenda.
en el caso de, por ejemplo, de las fallas, ahí la intemperización es alta. En este caso, por ejemplo, para la lutita, acércate, Omar, la intemperización es baja, no hay nada, pero tenemos otros puntos donde sí se puede ver que hay intemperización. Tenemos algo de óxido, o sea, sí ha habido intemperismo, ha habido agua, oxígeno, algo que ha hecho que se oxide. Entonces esto tiene un valor de intemperización. Esta parte de acá, miren cómo está quedando. Esto ha sido intemperizado. ¿Puede haber habido movimiento? Sí, puede haber habido movimiento. Pero miren cómo está el material. Ha habido un trabajo. Entonces tiene un valor esto de intemperización. Otra vez les recuerdo, no es sobre cómo está la roca, sino cómo están las fracturas. Ahora como registro vamos a tener un caso extremo. Acá tenemos un core y vamos a ver que en el material de relleno tenemos un relleno que es suave, mayor a 5 milímetros. Además de esto, la intemperización tenemos que está bien intemperizado y estaría en el lado de muy intemperizado o descompuesto. Tanto así que hasta pinta la mano, entonces pueden ser arcillas o limos. Entonces este es un caso extremo en el que nos vamos a encontrar cuando empecemos a loguear. Y ahora cerrando el tema del agua. El agua es otro parámetro que no es un valor directo para obtener en logueos. Mi criterio es que si está sobre el nivel freático en lugares donde no hay lluvias o solo garúas, el valor es 15. Para lugares con épocas de lluvia debe ser 10 y para lugares con lluvias constantes debe ser 7. Para los puntos debajo del nivel freático, siguiendo el ejemplo que mencioné, debe ser 10, 7 y 4. Y en pozos urgentes debe ser 0. Se ha tomado de costumbre no poner un valor de agua o poner un valor de agua de 10, que significa húmedo. Es decir, como este es perforado con agua, uno no puede saber si ha habido agua o no, entonces asume un valor estándar que es 10. Siempre es bueno, después de haber hecho un logueo, hacer una revisión de todo lo logueado y ver si está de acuerdo o no con nuestro criterio. Como acá se ve, tenemos una intercalación de rocas oscuras, rocas rojizas y de ahí claras. Es una intercalación de lutitas con areniscas. Se puede ver también que tiene que haber una diferencia en resistencia. Ahora mostramos un resumen del logueo que incluye el RMR. En este logueo se debe tener una descripción litológica simple, luego el número de corrida, lo recuperado, los parámetros básicos geomecánicos como meteorización, resistencia, RQD y fracturas. Después continuamos con la valoración de RMR de forma resumida y con su valoración final, que es la parte principal de este tutorial. Además, podemos agregar algunos ensayos hechos en campo, en este caso pruebas de permeabilidad, y agregar otra columna donde pongamos características especiales como son la presencia de fallas, zonas sospechosas como cores perdidos o muy fracturados. Y con esto, amigos, concluimos la explicación sobre este tema.